Ya estamos de vuelta. Este es su programa Radio con Criterio por Radio Infinita 100 FM, tu nuevo normal. Y hemos dejado ya varias conversaciones en nuestra primera hora, aunque aún recibimos muchos comentarios en torno a esa decisión de una sala de apelaciones de procesar por el delito de lavado de dinero a Samuel Morales, hermano del presidente. La pregunta oportuna que lanzó Pedro Trujillo desde buena hora de la mañana fue, ¿y no será exagerado? Nuestros siguientes han respondido de muchas maneras, pero ahora es tiempo de girar un poco las cámaras y los micrófonos hacia otro tema, un tema que nos atañe a todos. ¿Sabe qué? La relación suya con su empleador, la relación de los trabajadores con las empresas. Todo eso ha sido modificado. Unas reformas al convenio de trabajo ha establecido nuevas reglas, cosas que nosotros como trabajadores no conocemos, ignoramos, pero que ahora pueden aplicarse. Y para esta conversación nos acompañan Augusto Valenzuela. Él viene de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, Guillermo Cabanelas. Y también Guillermo Gándara, viceministro del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y quiero arrancar la conversación con una premisa quizás que alguno de los expertos en el Código de Trabajo me dio. Ahora ese supervisor de trabajo que llega a las empresas a corroborar cualquier abuso o incumplimiento de regla tiene más poder y por cualquier queja tiene la capacidad de multar a una empresa ante cualquier falta. Ese es el cambio esencial, el poder del supervisor para ir y multar a un empleador. Arranquemos con el señor viceministro. Entonces, ese es el cambio fundamental. Antes se reclamaba que en Guatemala, para que una empresa pudiera ser sancionada por incumplimiento de las condiciones legales de trabajo, se tuviera que ir a un proceso judicial. Ahora, ¿pueden los propios inspectores sancionar? Cuéntenos en qué consiste el cambio. Con mucho gusto. Buenos días, Claudia, Pedro y Juan Luis. Primero agradecer la oportunidad de discutir con amplitud este tema, toda vez que se ha generado cierta expectativa y ustedes están apoyándonos a dilucidar ciertos aspectos. Primero, el cambio no es otorgarle más poder al inspector de trabajo. El cambio radica en generar cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales en el país, y ese es el objetivo por el cual diseñamos esta iniciativa 5198 que se convirtió eventualmente en el decreto 7/2017. El cambio radica en lo siguiente. Primero, que establecemos el procedimiento de inspección dentro del Código de Trabajo. Antes no lo estaba. Antes solo decía los inspectores de trabajo podrán asistir a las empresas y demás. Ahora establecemos cómo deben llegar, deben contar con un nombramiento que nosotros le damos en cada una de las delegaciones del país para hacer la inspección, y realiza 3 fases. Uno, que es la visita de inspección, determina si hay algún incumplimiento, hace una prevención, es decir, no va a entrar a multar directamente, sino debe prevenir al incumplidor, que puede ser empleador o puede ser trabajador, e incluso sindicatos. Previene al incumplidor, le otorga un plazo razonable y una vez cumplido ese plazo, se debe verificar si se cumplió o no. Y es hasta ese momento en el que, si el infractor dijo, no voy a cumplir, o no, simplemente no cumple, o simplemente no cumple, procede entonces a levantar un acta de infracción, pero no es el inspector de trabajo el que multa. Ese expediente pasa con su superior jerárquico, que va a ser el delegado departamental de la inspección, y va a ser quien revisa en sede administrativa todo el expediente y determina la multa a imponer. Es decir, disipamos esa controversia de que el inspector es juez y parte. El inspector hace una verificación objetiva del juez reporta el inspector reporta la infracción, y entonces es un supervisor, el encargado del departamento, quien establece si es merecedor o no el infractor de una sanción. De una sanción y de cuánto. Antes de seguir, Juan Luis habla de empresas, o se habla de empresa, usted habla de empleador. ¿Esto es para todos empleadores, incluidos el Estado?
Para todos los empleadores, incluidos el Estado. Es decir, la inspección de trabajo también entra o puede entrar a inspeccionar temas estatales o empresas Una autónomas. dependencia estatal Es o correcto. una dependencia municipal. Es absolutamente correcto. Ya lo hacemos, incluso antes de esta reforma legislativa, ya lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Augusto, ¿qué tanto se ajusta a esta propuesta o se desajusta? O queda todavía por ajustar en relación con convenios internacionales? Sabemos que la OIT es un organismo muy fuerte y de mucha presión, y supongo que por ahí vienen un poco ajustes que hay que hacer. ¿Estamos alineados con esos principios internacionales del trabajo? Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. En efecto, la OIT tiene establecido desde hace muchos años el convenio número 81 sobre la inspectoría en el trabajo. Ese convenio Guatemala lo ratificó desde los años 50. Sin embargo, cada año hay muchas quejas a nivel del Ginebra, de los sindicatos nacionales y de los sindicatos internacionales encaminados a establecer si en Guatemala se violentan o no las normas laborales. Hay que tomar en consideración que para esta reforma igualmente ha habido algún requerimiento de OIT en ese sentido, ya que hemos estado sometidos a un proceso de fiscalización de parte de OIT, y de ahí surge la idea de que podamos ir readecuando las normas nacionales a las normas internacionales. También es importante mencionar que Guatemala firmó hace unos años atrás una hoja de ruta con OIT para buscar salir de una denuncia sobre la famosa comisión de encuesta, que no es más que una comisión investigadora en el seno de la OIT. ¿Y se está alejando ese riesgo de que a Guatemala se le aplique una comisión de encuesta? Pues yo estimo que cada día que el Consejo de Administración se reúne, que es en el mes de marzo y en el mes de noviembre, pues Guatemala, a mi juicio, ha ido demostrando avances en el cumplimiento de la ley laboral, y eso, a mi juicio, también ha ido desvaneciendo un poco la posibilidad de que se establezca en el país una comisión de encuesta. Cuando uno conversa con líderes empresariales, cuando uno conversa con personas interesadas en atraer inversión al país, escucha que la posibilidad de que la OIT establezca una comisión de encuesta para Guatemala sería, hay unos que dicen catastrófica, otros dicen muy negativa para el país. ¿En qué consiste esa comisión de encuesta? Ya dijiste, Augusto, es una investigación, pero ¿por qué sería tan negativa desde el punto de vista de los inversionistas y el empresariado? Bueno, en la historia de Guatemala siempre han habido muchos requerimientos de OIT, incluso han venido misiones de la OIT a Guatemala, pero son muy puntuales a verificar cómo estamos en el cumplimiento de la ley laboral. Ahora, lo último que hay en nuestro país Bueno, es ¿cuántos sindicalistas matamos también? Esto es habitual. Claro, ¿verdad? Son las denuncias precisamente que hay en Ginebra, pero también desde hace unos años para acá tenemos un delegado del director general de OIT en Guatemala que ha estado, digamos, intermediando en esos temas para ir avanzando. Ahora, la comisión de encuesta ya es un paso más adelante, que es, a mi juicio sería catastrófico para el país, por el hecho de que sí hay, digamos, en el mundo muy pocas comisiones de encuesta que se han establecido. Según tengo entendido, no más de 11, y Guatemala sería una de ellas, digamos. Un candidato. Claro, entonces es muy complicado porque sí viene como con más fuerza, ya habría más empuje para las empresas, y yo le diría correctamente más intromisión en la actividad diaria de las empresas. Augusto, justamente de eso se trata. ¿Cómo le explicamos a quien nos está escuchando en qué le afecta y en qué le beneficia en su vida laboral estos cambios que se le aplican al convenio de trabajo? ¿Alguien me puede decir, yo empleador, qué gané? ¿Yo empresario, qué gané o qué perdí? De manera muy sencilla, para que quien va en su carro, quien está en su oficina ahora, sepa qué es lo que estos cambios implican en su relación laboral. Como yo lo veo, es que a nivel general la percepción de que en Guatemala no se cumpla con la ley laboral implica también cierta desconfianza para el inversionista extranjero, principalmente el extranjero. Y eso, de alguna manera, sabiendo que estamos avanzando en el cumplimiento de la ley, la percepción a nivel de los negocios, a nivel internacional, puede eventualmente también generar más trabajo para Guatemala, más Yo, trabajo para las empleado, ¿qué empresas. gané? Quiero que el viceministro conteste esta pregunta. Yo, empleado, ¿qué gané? No más que Claudia es empleadora, no empleada. A ver. Excelente. El trabajador lo que gana es certeza de la actuación de la autoridad de inspección, y ante todo que ¿Gana agilidad? gana agilidad, porque al momento de determinarse la infracción
nosotros no nos quedamos exclusivamente con el pago de la multa. No consideramos que la multa debe ser una alternativa menos costosa para el infractor que cumplir con la ley. Entonces, hay un paso adicional que es importante en esta ley, y es que nosotros, una vez verificado el incumplimiento, pagada la multa, pero no se ha determinado el cumplimiento. Por ejemplo, si se despide una mujer en estado de embarazo y nos pagan la multa, pero no reinstalan a la trabajadora en estado de embarazo, procedemos ante el juez de trabajo a hacerle cumplir nuestra orden de que esta persona no debió ser despedida en virtud de que gozaba de un fuero a partir de su estado de gestación. Entonces, antes le trasladábamos al trabajador esa obligación de acudir a los órganos jurisdiccionales a solicitar esa reparación. Ahora, reitero, nosotros lo que queremos es generar cultura de cumplimiento. Entonces, va a ser una mejor alternativa para el empleador el cumplir que pagar una multa y ser sujeto a un proceso judicial. ¿Qué casos, viceministro, se dan? Desde la perspectiva de los trabajadores siempre se ven casos. Acaba de poner un ejemplo, ¿no? Una señora embarazada que es despedida. Ahora, desde la perspectiva del empresario o contra los sindicatos, ¿qué ejemplos nos pueden dar luz? Es decir, yo empresario, ¿de qué me sirve todo esto además de complicarme mi gestión? Excelente pregunta. Y ahí hay que desmitificar algo. El Código de Trabajo no es un texto exclusivo de derechos laborales. Hay obligaciones. Hay una serie de incluso de prohibiciones hacia trabajadores y sindicatos respecto de no hacer. Así que lo que tenemos que hacer es un análisis más profundo como empresarios, como empleadores, de que hay límites también para los trabajadores. O sea que dentro del usted propio dice que la inspección de trabajo podría funcionar también en beneficio del empleador. Así El está empleador diseñado. podría pedirle al inspector que verifique el incumplimiento de algún tipo de obligación del trabajador de manera que pueda legalizarse con agilidad también el despido. Absolutamente. Y uno de los ejemplos, tal como me lo planteaba ver. Pedro, es el tema de salud y seguridad. Vemos Mucha ausencia. mucha negación de parte de ciertos trabajadores de aplicar las medidas de salud y seguridad, usar casco, usar botas, usar guantes. Es decir, nosotros podemos, ante el llamado de los empleadores, asistir a las empresas y decirles, señores trabajadores, si ustedes no cumplen con las medidas de salud y seguridad, ustedes van a ser sujetos de sanciones. Claro, no van a ser en la misma magnitud que está medido para los empleadores. Ya escuchamos Solo quisiera decirle algo al viceministro en este tema. Digamos que eso suena muy bien, pero en términos generales, digamos, el empleador no es la parte que se encuentra en desventaja en la relación, es decir, el empleador rápidamente puede hacer cumplir ese tipo de disposiciones y si su trabajador no las cumple, simple y sencillamente lo despide y digamos que lleva una carga menos, digamos, menos severa en ese caso. Él puede hacer cumplir sus disposiciones adentro de la empresa. Es distinto para el trabajador. Usted decía, el Código de Trabajo no es solo un código de derechos para los trabajadores, pero la ley laboral sí es tutelar del trabajador por esta desventaja de la que yo hablo. Así se ha diseñado y históricamente los principios del derecho del trabajo así están establecidos y eso difícilmente va a cambiar. Pero Guatemala cambia. Y Guatemala está cambiando definitivamente con este tipo de normativas con las cuales estamos actualizando las relaciones laborales. Y reitero, esto está diseñado no como un mecanismo de coerción hacia empleadores. Esto está diseñado como un mecanismo de generar cultura de cumplimiento de derechos laborales en el país. Augusto, tomando esa idea del viceministro de está hecho para crear una cultura de cumplimiento y de buenas relaciones, pero la realidad dice que al margen del derecho laboral hay pactos sindicales que complican el derecho laboral. Entonces, como decía Juan Luis, bueno, si un señor no usa el casco, el empleador agarra y lo despide. Bueno, eso es imposible, porque nos metemos en un proceso administrativo sindical, y lo estamos viendo en Guatemala, que después de 2 años tienes que reinstalar al trabajador y pagarle lo... ¿Cómo hacer una cosa que de verdad sea útil y no sea un ejercicio de poder? Porque sobre la premisa de un ejercicio de poder del empleador generamos un código de trabajo. Pero ahora aparece la premisa del ejercicio del poder del trabajador sindicalizado que le complica la vida al empleador. ¿Cómo desenmarañar esa madeja? Solo déjenme ponerle un comentario a lo que dice Pedro. Establezcamos que en Guatemala en realidad son muy pocas las empresas privadas que cuentan con sindicato.
y es básicamente el sindicalismo fue erradicado del país como parte de la guerra y se quedó exclusivamente en el Estado, o casi exclusivamente Sí, en el que Estado. también es sujeto de esta normativa, según nos ha dicho el viceministro. Entonces, ¿cómo desentrampar eso? Porque lo que sí hay es un entrampe. Bueno, yo creo que Juan Luis ha hecho la diferenciación clara, ¿verdad? De que uno es el tema del sector sindical empresarial y otro el sector sindical del Estado, que desafortunadamente, como yo lo veo para el país, sí ha habido pues mucha atomización del sector sindical en el Estado y han surgido muchas organizaciones sindicales. Sin embargo, en el fondo han habido también negociaciones colectivas, de alguna manera en el pasado un poco especiales, ¿verdad? Diríamos de esa manera, en el sentido de que han habido muchos derechos que se han conseguido por la vía de la negociación colectiva en el Estado y no necesariamente se han llevado a cabo con todo dentro del marco normativo que lo rige, ¿verdad? Que ya hemos tenido en el pasado denuncias incluso de funcionarios que se han excedido en sus funciones al otorgar más allá de lo que la ley les permite. Entonces creo que es un tema complicado. Sin embargo, en el sector privado también hay muchos sindicatos en el sector privado. De hecho, se negocian constantemente pactos colectivos en el sector privado y hay avances en las conquistas laborales de los trabajadores por la vía de la negociación colectiva. Vamos a escuchar. Y a través de ello sí se logra, digamos, hacer una ley a la medida de la empresa, porque se negocian entre la empresa y el trabajador conforme a sus condiciones laborales propias internas y hay una regulación, por supuesto, interna que debe primero agotarse para llegar luego a una sanción o a una decisión con un trabajador, por ejemplo. Vamos a escuchar sobre esas conquistas que nos han hablado nuestro invitado Augusto Valenzuela, mientras el viceministro asentía que han logrado los pactos colectivos en empresas privadas. Pero antes vamos a una pausa comercial y volvemos para debatir. Guate Debate. Anote nuestros números 2369, 7389 y 7390. Plantee usted sus preguntas y comentarios a nuestros invitados en esta cabina. ¡Qué difícil es levantarse! Ven a McDonald's y pide un delicioso desayuno. Ordena nuestro clásico McMuffin acompañado de un café para animar tu mañana. Prueba tu desayuno favorito con nuestro nuevo pan de agua. Cuando tienes McDonald's, vale la pena levantarse. McDonald's, me encanta. Ahora puedes estar tranquilo porque con Salud Siempre, tu familia está protegida desde 565 quetzales al mes. Adquiérelo en cualquier agencia de Banco Industrial. ¡Partido a la vista! En todo momento siempre hay un buen marinero para reanimarte. Es el jugo de vegetales con almejas, nutritivo y revitalizante natural. En todo momento, marinero. ¡Celebración a la vista! Un producto de maravilla. La zona 14 nunca estuvo mejor. Cuando mis amigas dicen, ¿nos juntamos a almorzar? ¡Claro! Nos vemos en Parque Las Américas. Cuando los chicos quieren ir al cine, Parque Las Américas. Cuando mi esposo y yo queremos salir, vamos al cine en Parque Las Américas. Para el nene, el trencito y Magic Forest. Y cuando quiero hacer shopping, ¿dónde más? Centro Comercial Parque Las Américas, a un costado de la torre, en la zona 14. Descúbrelo. La minería paga cada día 2 millones de quetzales en impuestos y regalías. Con eso alcanzaría para prevenir la desnutrición crónica cada día. La minería aporta cada día. Gremiext. Guatemala, debate con criterio. Estamos de vuelta en Radio con Criterio por Radio Infinita 100 FM. Nuestros invitados en el set son Augusto Valenzuela, de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo, y Guillermo Gándara, viceministro del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de esas modificaciones que han existido al convenio de trabajo y que cambian esa dinámica, agilizan la dinámica que se plantea entre trabajadores y empleadores, especialmente con las quejas. Pedro, tú tienes preguntas directamente planteadas por Facebook Live. Vamos a poner una de Facebook Live, pero no vamos a quitar la que Juan Luis ha dejado sobre la mesa por darle prioridad a Oliver Ramírez. Dice, ¿cuántos inspectores hay en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué calidad técnica cumplen? ¿Alguna especialización? Digo, en términos de cobertura y de conocimiento, ¿tienen capacidad o por el momento cualquier cosa es buena? Usar casco y calzado industrial, aprender RCP y usar un extintor estándar de seguridad. ¿Cuánto podemos esperar que empiecen a suspender empresas y personas particulares que están al margen?
Bueno, es una pregunta complicada. Y me quedo con lo último, el suspender empresas o algo por el estilo es última ratio. Eso no es lo deseable. Y eso no va a ser una política nuestra, ni un mandato que le vamos a transmitir a los inspectores de trabajo dentro del protocolo único de inspección que está por salir. Tenemos 247 inspectores a nivel nacional. Siempre me han preguntado cuántos inspectores necesita. Yo no necesito un inspector más, yo lo que necesito es que se hagan mejores inspectores y mejores inspecciones y que haya una cultura de cumplimiento voluntaria de la ley laboral. Estamos capacitando constantemente a nuestros inspectores, no solo en el tema del nuevo procedimiento de inspección, sino también en temas de VIH, de cómo verificar temas de acoso laboral, salud y seguridad en el trabajo, combate al trabajo infantil, libertad sindical. Es decir, mantenemos un esquema de plan de capacitación constante y continuo para nuestros inspectores. Es la pregunta que Juan Luis le planteó, las sanciones más señaladas de parte de los trabajadores. Es incumplimiento del pago del salario mínimo, despido por estado de embarazo, el no otorgar las constancias del seguro social, el no pago del seguro social por parte de las empresas. Ese sería nuestro top. Las más frecuentes. Y de parte de los empleadores, ¿recibe el ministerio también denuncias? ¿La inspección recibe denuncias? Sí, especialmente en el tema de abandono, en el tema de incumplimiento de ciertas obligaciones. Es decir, además del poder de dirección propio del empleador, hay una constante comunicación con nosotros. Una demanda a la inspección para que certifique que el trabajador está incumpliendo con sus obligaciones. Por ejemplo. Una pregunta más, el sector público y el sector privado. Por completar eso, ya tenemos las quejas, del sector público y el sector privado, ¿cómo vienen? ¿Qué diferencias hay? ¿Se dan el mismo tipo de denuncias de los trabajadores en el sector público que en el sector privado? La mayoría de conflictos que tenemos a nivel nacional es por despidos antisindicales en las municipalidades, que vienen desde el cambio de gobierno del año pasado. Eso derivó en nuevos alcaldes y eso también trajo como consecuencia muchos despidos. Augusto, ahí hay una pregunta que hacer. Digamos que, ¿cómo ponerlo de manera apropiada? Todo el mundo tiene derecho a asociarse, esa es una libertad democrática, una persona tiene derecho a asociarse en un sindicato, pero también hay un interés mañoso en la asociación, muchas veces justo para tratar de hacer inamovible mi plaza de trabajo en el sector público. ¿Cómo responde usted a eso? ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, yo creo que la Constitución de Guatemala y los convenios de la OIT permiten la libertad de asociación y la libertad sindical. Que eso hay que entenderlo, como la OIT lo dice, en sentido positivo y en sentido negativo, que es la libertad de asociarse, la libertad de no asociarse o la libertad de desasociarse. Va en las dos líneas, en las dos vertientes. Simplemente tienen que hacerse valer esa... Libertad sindical, pues en el sentido amplio, porque a veces la libertad sindical se entiende únicamente en sentido positivo, solo en función de afiliarse. Sin embargo, a nivel del Estado, yo creo que hay algunas falencias importantes en la legislación, porque cuando surgió en la Constitución del 85 todas esas posibilidades de organizar sindicatos en el Estado, se emitió una ley de sindicalización que contiene unas mínimas normas y que debió haber tenido un desarrollo mayor a efecto de poder regularizar adecuadamente el sector sindical en el sector público, porque lo que se hizo fue prácticamente darle cabida y darle viabilidad a lo que ya existía en el Código de Trabajo, que lo traemos del año 47, que estaba diseñado para un sector privado, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay una falencia importante y de ahí ha venido la atomización de sindicatos en el Estado, 50 organizaciones Augusto, en un solo ministerio. Tenemos en línea un oyente con criterio, quien quiere plantear una pregunta, y les pido a nuestros invitados que usen los audífonos, por favor, para escuchar ese mensaje de nuestro oyente. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, soy Nori Figueroa. Bienvenida, Nori. Gracias. Lo que quería comentar es más en relación a lo que hablaban hace un momento de la seguridad industrial. Yo trabajé 17 años en la fábrica de llantas Cinza, después Goodyear, Guatemala, y lo que sucede es lo que nos pasa en todo el país, la falta de educación. Ahí habían programas de cero accidentes, programas donde las estaban capacitando y educando a la gente constantemente en el uso de cascos, de tapones para los oídos, porque había mucho ruido, de zapatos especiales, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte de la seguridad industrial, esa concienciación de los empleados
es pura educación. Ahora, los sindicatos son caso aparte. Los sindicatos llega un momento en que, a mi criterio, acaban con las empresas, porque no puedo olvidar que un año los sindicatos pidieron que hiciéramos una piscina, y el segundo año que tuviéramos una ambulancia parada ahí todo el año, cuando casi no había accidentes y se tenía un fuerte programa de cero accidentes. ¿De qué año me habla usted? Ay, no, esto ya fue, la fábrica se fue aquí creo que en los 90. Claro. En buena medida también, digamos, todo eso de lo que usted habla coincidió con el periodo de nuestra confrontación interna, en el que el sindicalismo también jugó un papel relevante, como todas las fuerzas vivas en Guatemala, ¿verdad? Sí, es esa parte, pero más que todo el motivo de mi llamada era reiterar que lo que sucede en las empresas es la falta de capacitación, especialmente en el área de seguridad industrial. Gracias, Noris, por su llamada. Resulta muy valiosa, como este mensaje de un oyente con criterio, José González Campo, expresidente del sector privado organizado. Él nos dice: es importante hacer notar que esta ampliación de la capacidad sancionatoria de la Inspección General de Trabajo se logró por un acuerdo tripartito, trabajadores, Estado y empleadores. Guatemala es un país al que le hace muchísima falta el diálogo, y este es un pequeño logro, dice José González Campo, que se logró vía el diálogo. Ambos invitados de acuerdo, el viceministro Gándara, de acuerdo con ese comentario de José González Campo. Es absolutamente correcto. El principio que hemos manejado con la ministra Teleguario y a partir de las directrices del presidente Morales ha sido primero diálogo, después diálogo y por último diálogo. Y iniciamos el año pasado esta iniciativa de ley 5198, la pusimos a discusión en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo. Posteriormente hubo una reunión bipartita, empleadores, CACIF, con sindicatos globales y autónomos, y a partir de eso se mejoró la ley, la iniciativa 5198, y posteriormente el Congreso tomó la decisión de convertirlo en un decreto legislativo. Más allá del cambio propio de la legislación, este primer ejercicio exitoso de diálogo tripartito nos pone a nivel nacional e internacional como un país capaz de resolver sus problemas. Y quiero hacer una acotación respecto de la negociación colectiva, ya que estábamos mencionando ese tema. La negociación colectiva durante años, durante décadas, se manejó como una negociación de gobernanza versus ilegalidad. A partir de las reflexiones ciudadanas del 2015, consideramos, y nosotros particularmente que decidimos participar en gobierno, hemos sido muy cuidadosos de qué se está negociando en el momento de la homologación de los pactos. No estamos aceptando ilegalidades en los pactos colectivos, especialmente en los del sector público. Augusto, cierra usted esta conversación, por favor, con un comentario breve, ya estamos sobre el tiempo. Pues valorar el diálogo social que se ha desarrollado. Yo creo que han habido muchos acercamientos entre los sectores, y creo que desde el año 2001 no había un acuerdo para llegar a una ley como en el 2001 se llegó en el decreto 13-2001. Debemos alegrarnos. Sin embargo, yo creo que también hay que enfatizar de que el procedimiento sancionatorio al día de hoy también tiene instancias que permiten también el derecho de defensa, es decir, los empleadores o los trabajadores o los sindicatos que eventualmente pueden ser sancionados tienen el derecho de plantear un recurso revocatorio ante el ministro o ministra de Trabajo, y posteriormente un juez de trabajo puede revisar aquella sanción emitida por el ministerio. Señores, creo que es el diseño que tiene la ley novedoso. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana para discutir sobre las nuevas regulaciones de trabajo.